programa. Coco, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti. También saludos para Beto y para toda tu amable audiencia. Muchas gracias, doctor, por aceptar dialogar con nosotros. Hoy se conmemora el Día Mundial del Corazón. Usted es un médico muy reconocido, cardiólogo y sobre todo una persona experta en la salud pública. ¿Qué hay referente a este Día Mundial del Corazón? Un poco para llamar la atención de mucha gente indolente cuando se requiere apoyo, a veces no lo otorgan, doctor. Así es, celebramos el Día Mundial del Corazón desde el año 2000. La OMS así lo estableció cuando las cifras de entonces revelaron que la mayor causa de muerte de los habitantes de la Tierra eran las enfermedades cardiovasculares. Hasta antes de esa fecha, del año 2000, los fallecimientos eran por infecciones, por cáncer y por otras enfermedades, pero no necesariamente por enfermedades cardiovasculares. Entonces, al aparecer las enfermedades cardiovasculares, y al notar el incremento, es que se creó este día con el propósito de sensibilizar a la gente de la importancia de cuidar el corazón. Doctor Almerí, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarlo en este día importante de reflexión, en el Día Mundial del Corazón. ¿Cómo entonces podemos cuidar ese órgano tan valioso que tenemos, que es nuestro corazón? ¿Cuáles son los componentes que debemos tener cuidado? El beber agua, nuestra circulación, nuestro estado de ánimo, para que nuestro corazón pueda estar siempre funcionando de manera adecuada, doctor. Claro, es importante, por ejemplo, cuidar lo que se llaman los factores de riesgo. Los factores de riesgo, que en el caso peruano están predisponiendo más a las enfermedades cardíacas, son, por ejemplo, cuidar el peso. Es muy importante cuidar el peso, evitar tener sobrepeso y mucho menos obesidad. Lo otro importante es hacer la actividad física. La OMS pide 150 minutos a la semana repartidos en 3 días diferentes. El ejercicio tiene que ser intenso. Caminar no es una actividad física, pero caminar rápido sí se cuenta como actividad física. Entonces hay que hacer actividad física y romper el sedentarismo. Lo otro es mejor manejo del estrés. Cada día tenemos más personas con estrés, y estrés laboral, el estrés social, el estrés familiar. Hay que manejar ese estrés porque también afecta al corazón. Dejar de fumar es importante y controlar las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y colesterol alto. Hay que tomar la medicación, hay que comer sano y tratar de mantener estos valores de presión arterial, diabetes y colesterol dentro de lo normal. Con esas medidas, nosotros vamos a cuidar el corazón. Doctor Almerí, es de público conocimiento el sensible fallecimiento del congresista Nano Guerra García, que en un viaje a Arequipa, pues ha sido un viaje sin retorno. ¿Qué ha pasado con él, doctor? ¿Qué ha sucedido? ¿Ha sido un problema cardíaco? ¿A qué se debe una descompensación en todo caso, doctor Almerí? Sí, lamentamos el fallecimiento de Nano Guerra. Ha sido una muerte súbita. Por esa razón, la ley obliga que se tiene que hacer una necropsia para precisar el diagnóstico. Podemos adelantar que el 80% de los casos de muerte súbita se deben a enfermedades cardíacas, ateromatosas de la arteria coronaria, infartos masivos, es lo que más probablemente haya ocurrido aquí en este caso. Claro, si hubiéramos tenido la oportunidad de darle una atención temprana, seguramente que podríamos haberlo rescatado, como se hace en los hospitales. Pero la mala suerte es que llegó a un establecimiento de salud que ya sabemos no tienen médico, como la mayoría de los establecimientos de salud del Perú, del interior del país, y lamentablemente no se le prestó la atención oportuna y por eso es que ha fallecido. Seguramente en las siguientes horas estaremos conociendo el resultado de la necropsia que se está realizando en estos momentos en Arequipa, y pensamos que corresponde a una muerte súbita por un infarto cardíaco masivo, que es lo que más o menos encaja con lo que ha descrito. ¿Qué factores de riesgo tenía Nan?
era hipertenso, ¿no? Y tomaba su medicación para la presión. Es un varón, los varones tenemos más riesgo que las mujeres. Ya había superado los 45 años, o sea, cuando un varón o una mujer supera los 45 años ya es un factor de riesgo, ¿no? Y le conocemos su personalidad, ¿no? Tenía una personalidad de tipo A1, muy adrenérgico, y entonces estos son factores de riesgo que pueden haber contribuido a que probablemente haya tenido un infarto cardíaco masivo y subsecuentemente muerte súbita. En ese sentido, doctor Almerí, sabemos de que todos en general estamos expuestos a cualquier enfermedad. Pero vamos, las personas hipertensas, las personas que tienen colesterol elevado, las personas que tienen de repente riesgos por genética, ¿cómo deben cuidarse? ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles son los factores de prevención que debemos tener en cuenta en ese sentido? Sí existe predisposición familiar. Si mamá o papá o los abuelos han sido hipertensos o han tenido patología cardíaca, los hijos podrían también tener hipertensión arterial o alguna otra patología cardíaca. Hay una predisposición. No hay herencia, pero sí hay predisposición. Sí. Y entonces allí sí que es importante reconocer eso para tener una vida sana, comer sano, evitar los factores de riesgo, fumar, subir de peso, y hay que hacer actividad física. Esto es importante, o sea que uno tiene que reconocer en qué entorno está. Si estás en una familia cuyos antepasados han tenido problemas del corazón, han tenido hipertensión arterial, hay que cuidarlos. El control de la presión arterial después de los 45 años tiene que ser cada 3 meses, cada 4 meses, tomarse la presión arterial para saber si uno es hipertenso o no. Y si fuera el caso que eres hipertenso, tienes que tomar tu medicación, porque no existe el hipertenso emotivo. Mucha gente abandona el tratamiento y diciendo que solo tiene hipertensión emotiva. Cuando a usted le dicen que es hipertenso de por vida. Es un diagnóstico que va a requerir tratamiento permanente. La hipertensión arterial no se cura, solo se controla tomando su medicación y, claro, evitando consumir el exceso de sal que en el Perú lo hacemos y que predispone a más hipertensión. La sal no juega sucio en el Perú. Comemos mucha sal y la sal es uno de los principales predisponentes para la hipertensión arterial. Perfecto. Ahora, doctor, es importante también sensibilizar a aquellas personas donantes de este órgano vital e importante. ¿Por qué el Perú es uno de los países que menos está acostumbrado a donar? ¿Y de qué modo podríamos incentivar para que el ciudadano, el hermano peruano, pues se sensibilice y pueda otorgar este corazón tan hermoso, tan bello, que necesariamente a veces muchas personas lo requieren y que ustedes los médicos se ven imposibilitados de poder realizar el trabajo correspondiente para otorgar más vida a más peruanos? Así es, Coco. Tenemos una larga lista de pacientes que están esperando que le donen un órgano. Los órganos que se pueden donar y que son de mayor trasplante en el Perú son el riñón, la córnea, pero también el corazón. Entonces, esto es un problema, creo yo, de cultura. No tenemos la cultura del donante. Y en otros casos vemos que la persona está predispuesta a donar, pero la familia al final se opone. Entonces hay que conversar con la familia para estar todos de acuerdo de que si ocurriera la situación esta, en que estamos en una situación de salud muy difícil, ya complicada, sin salida, y podemos donar un órgano, pues deberíamos de hacerlo, ¿no? Salvaríamos muchas vidas. Ahora, quisiera cruzar la frontera un poquito más allá, doctor, apelando a su experiencia, apelando a esa nobleza que usted tiene como médico de preocuparse por todos los pacientes. ¿Qué está pasando realmente en el país? Hospitales que no se terminan de construir, hospitales que no tienen los equipos adecuados,
Tenemos problemas en el interior de la patria, como ha acontecido el día de ayer, por ejemplo, en Arequipa, en el caso del congresista Enano Guerra, donde no tenemos médicos, no hay medicinas en diferentes hospitales. Es un caos. ¿Qué se puede hacer para doblar esta curva y definitivamente darle pues una respuesta positiva en atención médica a todos los peruanos, doctor Alberí? Sí, en el Perú tenemos 8.500 establecimientos de salud, entre postas médicas, centros de salud, hospitales de segundo nivel, tercer, cuarto nivel e institutos. De esos 8.500, 5.000 son puestos de salud que no tienen médico, que tienen un técnico de enfermería o un enfermero. A uno de esos lugares precisamente llegó ayer Nano Guerra García. Esta persona, que es la que recupera la salud de los peruanos que viven en las zonas más alejadas, pues seguramente es un experto porque ha aprendido de a pocos. Sin embargo, su conocimiento tiene un techo, tiene un límite, puede ayudar en problemas de primera capa, sencillos, pero cuando se trata de enfermedades un poco más complicadas ya no puede ayudar, y el peruano ahí está desprotegido, ya no recibe ayuda. Y esto no es de ahora, ciertamente. Hace muchos años ya que ha habido mala gestión en el sector salud. No es falta de dinero, no es un problema de plata. Plata hay. El problema es que hay muy mala gestión o se la roban, ¿no? Entonces, las personas que llegan no tienen el expertise, la capacidad de gestionar salud, llegan más por un favor político y llegan con otros propósitos. O no saben, o si saben, lo roban el dinero. Entonces, las consecuencias es que hoy tenemos estos establecimientos de salud sin equipos, sin personal, de manera que esto no puede brindar una atención de calidad al asegurado. Y usted me pregunta, ¿qué se puede hacer? En el Perú tenemos dos experiencias buenas de atención en salud, el Hospital Caelín y el Hospital Barton. Estos dos hospitales son asociaciones públicas privadas, es decir, el Estado le ha conferido a estas empresas atender salud a cada uno 250,000 peruanos por 35 años. Luego de los 35 años, estos hospitales van a retornar al Estado y allí se ofrece atención de calidad, quizás de la mejor atención que hay en el Perú. Y el pago que se hace por cada uno de salud allí es un pago per cápita, $350 por año a todo costo, ¿no? Y estas empresas gestionan con este dinero, $350, toda la atención de estas personas. Un hospital equivalente al Barton o al Caelín, por ejemplo, es Angamos, Negreiros, en donde el Estado gasta mucho más dinero que $350 al año, pero la atención deja mucho que desear. Entonces, quizás podríamos ir girando hacia las asociaciones públicas privadas, donde atienden con calidad, pero donde el Estado no los deja que ellos hagan lo que les parece. El Estado está vigilando. O sea, el Estado tiene en Barton y en Caelín un equipo de auditoría establecido ahí, que trabaja ahí todos los días, supervisando que se cumplan las normas, que se mejore la atención, que la atención sea de calidad. Entonces, usted me pregunta qué podríamos hacer. Ahí tenemos dos experiencias exitosas que de repente podríamos imitar. Perfecto. Doctor Alberí, muchísimas gracias por su amable atención, gracias por habernos atendido una vez más, y en este Día del Corazón, usted como médico cardiólogo, reciba usted un saludo muy especial, un abrazo, y que continúe por la senda del éxito y con esa bondad que lo caracteriza. Muchas gracias, doctor Alberí, muy amable. Gracias, Beto, gracias, Coco, un abrazo también a todos ustedes. Gracias, muy amable. El doctor Alberí, cardiólogo, médico cardiólogo y gran experto en salud pública, estuvo aquí en RTL Perú y Conectados TV. Gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Cuánto nos ayudó el doctor Alberí durante la época de pandemia, ¿no?